Bienvenidos a todos. Hoy vamos a explorar un tema fundamental para quienes trabajamos en seguridad privada, A ver, la legítima defensa y el uso de la fuerza. Un tema especialmente relevante para el personal de Prisma Seguridad, quienes día a día se enfrentan a situaciones que pueden requerir la toma de decisiones difíciles. así es. En nuestra labor, como instructores de la Academia CEVIPSE, vemos constantemente cómo la línea que separa una actuación correcta de un error puede ser muy delgada. Mm, Por eso es crucial que el personal de Prisma tenga un conocimiento profundo de sus derechos y responsabilidades a la hora de usar la fuerza. totalmente. Y para comenzar me gustaría preguntarte, ¿cómo se define la legítima defensa en el contexto colombiano? Porque no se trata simplemente de usar la fuerza cuando uno se siente amenazado, ¿verdad? Claro que no. La legítima defensa es una figura jurídica compleja que está regulada por el artículo 32 del Código Penal colombiano. Este artículo establece que una persona puede usar la fuerza para repeler una agresión ilegítima, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Requisitos que me imagino son esenciales que el personal de Prisma Seguridad comprenda a la perfección. Exacto. No basta con tener una vaga idea de lo que implica la legítima defensa. Es fundamental conocer los detalles, las sutilezas, los casos específicos donde se aplica y donde no, porque de eso depende que un vigilante pueda defenderse legalmente de una acusación, Suena que hay mucho más que una simple definición. por supuesto. Para empezar, hablemos de la agresión ilegítima. Este es el primer requisito y uno de los más importantes. La agresión debe ser real, actual e inminente. No se puede alegar legítima defensa ante una simple amenaza verbal o un miedo infundado. O sea que si alguien insulta a un vigilante de Prisma, este no podría usar la fuerza contra esa persona, ¿correcto? Exactamente. Un insulto, por muy ofensivo que sea, no constituye una agresión que justifique el uso de la fuerza. La agresión debe implicar un peligro real para la integridad física o los bienes que el vigilante está protegiendo. Ya veo. Y en cuanto a la inmediatez, ¿qué tan cerca debe estar el peligro para que se considere legítima defensa? ¿Qué pasa si la amenaza es futura? Buena pregunta. La ley habla de una agresión actual o inminente, es decir, que el ataque que debe estar ocurriendo en ese preciso momento o debe ser inminente, que suceda en cuestión de segundos. No se puede usar la fuerza por una amenaza que se podría materializar en horas, días o semanas. Entiendo. Entonces, digamos que un individuo intenta entrar a la fuerza a una propiedad que Prisma Seguridad está custodiando. En ese caso, la agresión sería actual e inminente, ¿cierto? Correcto, asumiendo que la intención del individuo es claramente delictiva y que su intrusión representa un peligro real, la agresión se configuraría como ilegítima, actual e inminente. Perfecto. Pero la agresión ilegítima es solo uno de los requisitos, ¿no es así? ¿Qué otros elementos debemos considerar? Otro requisito fundamental es la necesidad de la defensa, es decir, que el uso de la fuerza debe ser la única opción viable para repeler la agresión. O sea que si hay alguna otra alternativa para neutralizar el peligro, como pedir ayuda o intentar dialogar, esa debe ser la primera opción. Exacto. El uso de la fuerza siempre debe ser el último recurso. Los vigilantes de Prisma deben estar capacitados para evaluar la situación, identificar las posibles alternativas y solo recurrir a la fuerza cuando sea estrictamente necesario. Tiene sentido, porque la idea no es buscar la confrontación, sino proteger la seguridad de todos los involucrados. Precisamente. Y aquí es donde entra en juego el tercer requisito, la proporcionalidad. La fuerza utilizada en defensa propia debe ser proporcional a la agresión recibida. Me imagino que este punto puede ser complicado en la práctica. ¿Cómo determinar qué nivel de fuerza es proporcional en una situación de estrés? Es un desafío, sin duda. No existe una fórmula matemática para calcular la proporcionalidad. La ley nos habla de un criterio racional, es decir, que la fuerza utilizada debe ser la mínima indispensable para neutralizar la agresión. Sin embargo, en la práctica, la evaluación de la proporcionalidad dependerá de las circunstancias específicas de cada caso, del tipo de agresión, del arma utilizada, del contexto, etc. Entonces, digamos que en el ejemplo anterior, el individuo que intenta entrar a la propiedad está armado con un cuchillo. La respuesta del vigilante de Prisma debería ser la misma que si estuviera desarmado. Claro que no. La presencia de un arma, y más aún de un arma blanca, cambia por completo el escenario. En este caso, el vigilante podría verse en la necesidad de utilizar una fuerza mayor, incluso podría estar justificado el uso de un arma de fuego si la vida del vigilante o de un tercero se ve amenazada. Es un tema delicado, donde la línea entre una actuación correcta y un exceso puede ser muy fina. Así es. Por eso la capacitación, el entrenamiento y la formación ética son tan importantes. Los vigilantes de Prisma Seguridad deben estar preparados para tomar decisiones difíciles en fracciones de segundo y con un alto grado de responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, mencionaste que hay un cuarto requisito para que se configure la legítima defensa.
¿De qué se trata? El cuarto requisito, y no menos importante, es la ausencia de provocación. Quien alega legítima defensa no debe haber provocado la agresión. Es decir, no se puede incitar a la violencia y luego defenderse de ella. Tiene lógica. Sería como tender una trampa para luego justificar el uso de la fuerza. Exactamente. Si un vigilante de Prisma, con su actitud o sus palabras, provoca una reacción violenta, no podrá ampararse en la legítima defensa. La ley exige que quien se defiende actúe de buena fe sin haber buscado o propiciado la confrontación. Entonces, resumiendo, para que la legítima defensa sea válida, deben darse estos 4 requisitos: agresión ilegítima, necesidad de la defensa, proporcionalidad en la respuesta y ausencia de provocación. Correcto. Correcto. Estos son los pilares sobre los que se sustenta la legítima defensa en Colombia. Y es fundamental que el personal de Prisma Seguridad los tenga claros, para poder actuar con seguridad y dentro del marco de la ley. Y ahora que tenemos una comprensión más profunda de la legítima defensa, me gustaría profundizar en un tema que me parece crucial: el uso progresivo de la fuerza. ¿Podrías explicarnos en qué consiste ese principio y cómo se aplica en el día a día del personal de Prisma? Con gusto. El uso progresivo de la fuerza es un principio que busca minimizar el uso de la violencia y garantizar que la respuesta siempre sea proporcional a la amenaza. Se trata de un proceso gradual que va desde la simple presencia disuasoria hasta el uso de la fuerza letal como último recurso. Es decir, que no se trata de sacar el arma a la primera de cambio, sino de ir escalando la respuesta, de acuerdo a la gravedad de la situación. Exactamente. La idea es utilizar en cada etapa la fuerza mínima necesaria para controlar la situación y siempre con el objetivo de proteger la vida y la integridad de todas las personas involucradas. Me parece un concepto fundamental para que el personal de Prisma actúe de forma responsable y evite consecuencias legales. Sin duda, la capacitación en el uso progresivo de la fuerza es una inversión en seguridad tanto para los vigilantes como para la sociedad en general. Y en el caso específico de Prisma, es crucial que se implementen protocolos claros y entrenamiento continuo para que sus empleados sepan cómo aplicar este principio en las diversas situaciones que enfrentan en su trabajo diario. Totalmente de acuerdo. Y ahora me gustaría abordar otro aspecto que me parece crucial: las diferencias entre las funciones de un vigilante de seguridad privada y las de un policía, porque a veces se confunden los roles y esto puede generar problemas. ¿Podrías aclararnos este punto? Por supuesto. Es importante que el personal de Prisma tenga muy claro que, a pesar de que están autorizados para portar armas y usar la fuerza en determinadas situaciones, no son policías ni tienen las mismas facultades que ellos. ¿Y cuáles son las diferencias clave que el personal de Prisma debe tener en cuenta? En primer lugar, el uso de la fuerza por parte de los vigilantes de seguridad privada se basa en el derecho a la defensa propia o de terceros, como ya lo hemos explicado, mientras que las fuerzas del orden actúan en cumplimiento de la ley y para garantizar el orden público. O sea que Prisma no está para aplicar la ley, sino para proteger a las personas y los bienes bajo su custodia. Exactamente. Su función es preventiva y disuasiva, no punitiva. Y eso se traduce en limitaciones concretas en cuanto a sus funciones, ¿verdad? Por supuesto. Por ejemplo, el control de masas, la detención de personas o la persecución de sospechosos son funciones que no corresponden a los vigilantes de seguridad privada, salvo en excepciones muy específicas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esas excepciones? Claro. Si un vigilante presencia un delito flagrante que pone en riesgo la vida o la integridad de una persona, podría intervenir para neutralizar la amenaza, incluso si eso implica retener al agresor hasta la llegada de la policía. Pero incluso en esos casos, la actuación del vigilante debe ser proporcional y ajustada a la necesidad, ¿no es así? Así es. El vigilante no puede convertirse en juez y ejecutar un castigo. Su objetivo es proteger, no sancionar. Entiendo. Y en el caso de la detención ciudadana, ¿cuáles son los límites para Prisma Seguridad? La detención ciudadana es una figura legal que permite a cualquier persona, incluso sin ser policía, detener a alguien que está cometiendo un delito flagrante. Pero eso significa que el personal de Prisma puede salir a la calle a detener a cualquier sospechoso. No, para nada. La detención ciudadana solo se justifica en situaciones extremas, cuando no hay otra forma de evitar un daño grave e inminente, y siempre debe ser entregada de inmediato a las autoridades competentes. O sea que en la práctica los vigilantes de Prisma deberían limitarse a observar, reportar y, en caso de ser estrictamente necesario, intervenir para proteger la vida e integridad de las personas. Exactamente. Y siempre teniendo en cuenta que no son policías y que su actuación está sujeta a un escrutinio mayor por parte de la sociedad y la justicia. Me parece muy importante recalcar eso porque a veces se ve a los vigilantes como una especie de policía privada y eso puede generar confusiones y abusos. Tienes toda la razón. La seguridad privada es un complemento a la seguridad pública, no un sustituto. Cada uno tiene su rol y sus límites. Y para que el personal de Prisma pueda desempeñar su rol de forma responsable,
La capacitación en el uso progresivo de la fuerza es esencial, ¿verdad? Absolutamente. El uso progresivo de la fuerza es un principio que busca minimizar el uso de la violencia y garantizar que la respuesta sea siempre proporcional a la amenaza. ¿Podría recordarnos brevemente en qué consiste este principio? Claro que sí. El uso progresivo de la fuerza implica una serie de etapas graduales que van desde la presencia disuasoria hasta el uso de la fuerza letal como último recurso. O sea que no se trata de pasar de 0 a 100 en un segundo. Para nada. La idea es ir escalando la respuesta de forma gradual, utilizando en cada etapa la fuerza mínima necesaria para controlar la situación. ¿Y cuáles son las etapas que el personal de Prisma Seguridad debe conocer? La primera etapa es la presencia disuasoria, es decir, la simple presencia del vigilante uniformado puede ser suficiente para disuadir a potenciales agresores. Es como un mensaje de aquí estamos, no te metas en problemas. Exacto. Si la presencia no es suficiente, se pasa a la advertencia verbal, donde el vigilante le indica al individuo que detenga su conducta y le advierte de las posibles consecuencias. Es una forma de intentar resolver la situación de forma pacífica, ¿cierto? Así es. Si la advertencia verbal no funciona, se puede pasar al control físico sin armas, que implica el uso de técnicas de reducción física para neutralizar al agresor. Por ejemplo, inmovilizarlo o reducirlo usando la fuerza corporal, pero sin utilizar armas. Exactamente. Si el control físico no es suficiente, se pueden utilizar métodos menos letales, como gas pimienta o dispositivos eléctricos, siempre con el objetivo de incapacitar al agresor sin causarle lesiones graves. Y por último, el uso de la fuerza letal, como las armas de fuego, solo se justificaría en situaciones extremas, cuando la vida del vigilante o de un tercero está en peligro inminente. Así es. El uso de armas de fuego es una decisión de extrema gravedad y solo debe tomarse como último recurso cuando no hay otra alternativa viable. Comprender el uso progresivo de la fuerza es fundamental para que el personal de Prisma actúe de forma responsable y evite consecuencias legales. Sin duda. La capacitación en este principio es una inversión en seguridad, tanto para los vigilantes como para la sociedad en general. Y hablando de la capacitación en el uso progresivo de la fuerza, me parece crucial que Prisma Seguridad no solo se limite a enseñar la teoría, sino que también brinde a sus empleados la oportunidad de practicar estas técnicas en escenarios realistas. Completamente de acuerdo. Porque de nada sirve conocer los pasos del uso progresivo de la fuerza si no se sabe cómo aplicarlos bajo presión en una situación real. Exacto. Por eso es fundamental que Prisma invierta en simulacros, entrenamientos y prácticas que permitan a los vigilantes experimentar la adrenalina, el estrés y la toma de decisiones en tiempo real. Esto les ayudará a desarrollar la capacidad de evaluar la situación, elegir la respuesta adecuada y controlar sus emociones en momentos críticos. Me parece una excelente idea. Y hablando de situaciones críticas, ¿qué pasa con el uso de armas de fuego? ¿En qué casos estaría justificado que un vigilante de Prisma utilizara su arma? El uso de armas de fuego es un tema extremadamente delicado y debe ser considerado como el último recurso, solo cuando la vida del vigilante o de un tercero esté en peligro inminente. La ley colombiana es muy clara en este sentido y Prisma Seguridad debe asegurarse de que sus empleados comprendan las graves consecuencias legales que conlleva el uso indebido de un arma de fuego. O sea que disparar un arma no debería ser una decisión que se tome a la ligera. Para nada. Un arma de fuego es una herramienta letal y su uso debe estar sujeto a un análisis exhaustivo de la situación, considerando todos los factores de riesgo, las posibles alternativas y las consecuencias de cada acción. Un error en este sentido puede tener consecuencias irreversibles tanto para la víctima como para el vigilante. Entiendo. Y en cuanto a la responsabilidad, ¿qué pasa si un vigilante de Prisma Seguridad actúa de forma negligente o ilícita en el uso de la fuerza? ¿Qué tipo de consecuencias legales podría enfrentar? En ese caso, tanto el vigilante como Prisma Seguridad podrían enfrentar consecuencias legales tanto en el ámbito civil como en el penal. La responsabilidad civil implica la obligación de reparar los daños causados a terceros, mientras que la responsabilidad penal puede implicar sanciones, como multas o incluso penas de prisión. ¿Y cuáles son los factores que determinan el grado de responsabilidad en estos casos? Bueno, hay varios factores que se toman en cuenta, como la gravedad de los daños causados, la intencionalidad del acto, el cumplimiento de los protocolos de la empresa y la existencia de agravantes o atenuantes. Por ejemplo, si un vigilante actúa con negligencia, las consecuencias serán menores que si lo hace con dolo, es decir, con la intención de causar daño. Y con esto, creo que hemos cubierto los aspectos más importantes de la legítima defensa, el uso de la fuerza y las responsabilidades de Prisma Seguridad. ¿Te parece que hay algo más que debamos agregar? Creo que hemos abordado los puntos clave, pero me gustaría dejar una reflexión final para el personal de Prisma Seguridad. Adelante, me parece una excelente idea. El trabajo de un vigilante de seguridad es una labor fundamental para la sociedad. Ustedes son los guardianes de la tranquilidad,
los protectores de la vida y los bienes de las personas. Es una labor que exige un alto grado de responsabilidad, profesionalismo y compromiso ético. Recuerden siempre que el uso de la fuerza es el último recurso y que su objetivo principal es proteger, no dañar. Un mensaje poderoso para cerrar este análisis. Muchas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer. Espero que esta información sea de utilidad para el personal de Prisma Seguridad y para todos aquellos que se interesan por la seguridad, la legalidad y la ética en el uso de la fuerza. Y a todos nuestros oyentes, les recordamos que la capacitación, la formación y el diálogo son las mejores herramientas para construir una sociedad más segura y justa.